Profe, profe, Esperemos un minutito que acaben de conectarse para seguir, ¿sí? Listo, sigamos. El día de ayer habíamos estado viendo justamente lo que es las derivadas. Habíamos visto algunas propiedades básicas, también vimos operaciones básicas con derivadas. Dentro de estas vimos el día de ayer la suma, la resta, la multiplicación, la división, y también vimos en este caso el tema de la exponencial, ¿no es cierto? Que fue lo último que vimos. Vamos a ver hoy día igual algunas otras propiedades y vamos a ir viendo qué va pasando con la derivada. Si vamos a ver ahora un ejemplo de la derivada de la función exponencial igual, en donde mi variable, en este caso, estaría en el exponente. Es decir, vamos a ver lo siguiente. Igual vamos a seguir haciendo como esa tablita que estábamos haciendo. Aquí va a ir la función, aquí va a ir su derivada, y en el otro espacio podemos ir haciendo como los ejemplos. Entonces, esta sería la número 8, me parece que nos tocaba 8.
sería cuando yo tengo f de x igual a elevado a la x, en donde a viene a ser el elemento de los reales, ¿cierto? En este caso, si ustedes observan, cambió ya la dinámica. En el exponente nosotros encontramos a la x. Lo que va a pasar aquí es que esta variable va a bajar. Si esta x, entonces sería con f de x igual. Y en este caso tendría que salir la x. Bueno, le voy a hacer paso a paso para que vean de dónde viene. Entonces sería x' por a la x. Y todo esto por el logaritmo natural de la el logaritmo natural de a. Ahora, como ustedes saben, como nosotros sabemos, este x' siempre va a ser 1. Por lo tanto, la fórmula al final de esto va a ser igual a x por logaritmo natural de a. Sí, entonces la derivada, por ejemplo, pongamos que tengo mi f de x igual a 1/3 elevado a la x, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí una base, que es cualquier número, en este caso es 1/3, y su exponente es la x. Mi f' de x para este caso va a ser igual a 1/3 por logaritmo natural, 1/3, perdón, x por logaritmo natural de 1/3. Sí, ahora yo no le puse esta x porque, como les expliqué, aquí esta se va a convertir en 1 y simplemente le puedo aplicar la fórmula directa, que sería a la x por logaritmo natural de a. Sí, entonces aquí sería 1/3 a la x por logaritmo natural de 1/3. ¿Sí está clara esta propiedad de exponencial? Sí. Ya. Ahora, dentro de las exponenciales, digamos, hay como Inge, una variable. Dígame. ¿y ahí donde está el logaritmo natural, le dejamos ahí o toca sacar? Le puedo dejar ahí, no hay problema. A menos que yo le diga, no sé, compruebe que la respuesta de esta derivada es la siguiente y le toque operar más allá. Pero, por ejemplo, le puedo dejar ahí, no hay problema. O si quiere, le saquen la calculadora. Si ya utilizamos calculadora, entonces ahí saldría una cantidad que no sé cuánto es. Déjenme ver. Sería el logaritmo natural de 1/3. Y lo puedo expresar de las dos maneras. No hay problema. Ese menos 1.098. Por lo tanto, si es que yo resuelvo, como usted me decía, esto sería menos 0.98, me quedaría mi f' de x. Siempre, por lo general, yo suelo pasar los números adelante, sería menos 0.98, que multiplica a 1/3 elevado a la x, y listo. Puedo también expresarlo de esa manera, si es que resuelvo el logaritmo. Entonces no hay problema si usted le hace en la calculadora y le pone como el valor que salga, o si me deja así como está, como 1/3 logaritmo natural de 1/3. Ya, Inge, gracias. Incluso en 1/3 lo puede expresar como 0.3333 elevado a la x, tampoco hay problema. Sí, porque al final es lo mismo, simplemente la forma de expresar es distinta. Ya. Ahora Profe, esta propiedad, diga, ¿pero por qué quedó 0,98? el logaritmo natural de 1/3 sale 0. No, perdón, 1.098. Sí, profe. 1.098 negativo. 1.098. Ahí sí sale. Y, o sea, para las respuestas, cuando saquemos así, tenemos que pasarlo del logaritmo siempre al frente del otro. Yo suelo hacer eso. Ahora acuérdense de una propiedad de la multiplicación. Eso es una multiplicación de dos factores. El orden de los factores no altera el producto. Ah, ya, profe. Entonces, puedo tener así, o puedo tener yo que sé, prima de x igual a 1/3 elevado a la x por menos 1.098. Ahora,
como es una multiplicación, si yo lo dejo expresado así, necesariamente ustedes ven que yo pongo aquí un paréntesis. Y esto me indica que esos dos se están multiplicando. Ahora este cambio que se le hace hacia adelante es como para saltarse un poco el paréntesis nada más, pero al revés es el mismo resultado, ¿sí? Entonces debe verse que eso es una multiplicación. ¿Sí, sí está claro ahí? Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, esta propiedad 8 tendría, digamos, la misma respuesta a la variante A, pero va a tener también una variante B. Cuando mi f de x, cuando mi base es la e, si se acuerdan que hablábamos en algún momento de la e, que es este número neperiano, entonces yo puedo tener lo siguiente, f de x igual a e elevado a la x. Entonces, en este caso, la base es el número neperiano, que sabemos que tiene un valor, ¿no es cierto?, de 2 punto algo. Entonces, cuando yo tengo esto en mi f' de x, mi f' de x va a ser igual, ¿no es cierto? Como hicimos, voy a hacer como la demostración de lo que hicimos hace un rato, sería x' por e a la x por logaritmo natural de. Aquí va a pasar algo muy curioso también, o algo importante, que es como se va a simplificar. Aquí esto se hace 1. El logaritmo natural de también se hace 1, ¿sí? Por lo tanto, mi f' para este caso de x va a ser igual a e a la x. Entonces, lo que yo puedo concluir de aquí es que la derivada de e a la x va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser e a la x. Es como una variante que a veces se la coloca, pero el motivo de esto es justamente estos elementos, esa misma regla, solo que lo que pasa aquí es que estos elementos que ustedes vieron se convierten en 1 y por lo tanto me queda como e a la x. ¿Sí está claro? Sí, Perfecto. A ver, ya vimos división, multiplicación. Radicación no hemos visto todavía, ¿verdad? Ya. Veamos ahora qué pasa cuando nosotros tenemos funciones con radical. Entonces vamos a ver igual sería 9. Si yo tengo una f de x igual a la raíz de x, ¿no es cierto? Ahí tengo una raíz cuadrada de x. En este caso lo que va a pasar es que esto va a ser igual, mi f' de x va a ser igual a x' dividido para 2 por la raíz de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, la derivada de esto sería igual a lo que al argumento, en este caso x', dividido para 2 la raíz de x. Ahora también aquí vamos a ver que la x' es 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso también vamos a tener como la fórmula final, f' de x va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Les estoy poniendo como igual la demostración de por qué queda. La fórmula final ustedes pueden aplicar directo. Esto pueden aplicar directo, no hay problema. Entonces, cuando yo tenga mi función raíz de x, ¿sí? Raíz cuadrada de x va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x, por ejemplo. No, pues así mismo es la raíz de x. Cuando ya veamos ley de la cadena, esta x ya no va a ser simplemente la x, que es facilito. Vamos a tener en ley de la cadena otra función, ahí vamos a ver una cosa o una variante. Todavía no vamos a aplicar ley de la cadena. Esta se aplicaría tal cual. La raíz de x siempre va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. Esta sería como una parte A. Ya está la parte A, parte B. Para poner la parte B, voy a borrar el ejemplo, ¿ya? Para que no se pierda como el hilo de la parte B.
Ahora en este caso yo puse como la raíz cuadrada. Ahora no siempre va a ser raíz cuadrada, ¿no es cierto? Voy a tener la raíz en ese, cualquier raíz. Entonces a ese le voy a llamar como parte B. Un segundo, que el marcador ya no quiere escribir en rojo. Pero sí me puse tinta. Ya. Cuando yo tenga lo siguiente, parte B. Vamos a escribir. Y tenga f de x igual a mi raíz enésima de x. Es decir, ya no tengo una raíz cuadrada, sino tendría cualquier raíz. Yo que sé, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, raíz octava, etc. Lo que va a pasar con esto, o mi f' de x para este caso, va a ser igual a x', lo mismo, ¿no es cierto?, que vimos hace un rato. Todo esto va a estar dividido para ¿cómo es? Mi índice para n, que multiplica a la raíz enésima de x a la n menos 1. Entonces ya es un poco más complejo. Igual que en el anterior caso, esto es 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, Pues, tal vez puede serle un poquito más grande que no se ve mucho, por favor. no se ve. ¿Es el marcador o es el tamaño de los números? Es el Ya le hago más grande. Parece que también ya se está acabando otra vez el marcador. A ver, le voy a hacer todo esto de nuevo. O mejor, para hacerle la parte B, le hago mismo en la misma fila. ¿Les parece? Sí, Y profe. le borro las dos primeras. Si no, quería borrarles. Y así le ven más, me parece. Ahí tengo más espacio. Entonces, veamos la parte B. Otra vez. Parte B, sí, de esta misma. Cuando mi n es diferente de 2, cualquier n. Entonces yo tengo mi f de x igual a la raíz enésima de x. Si yo aplico un poco la misma lógica, mi f' de x va a ser igual a x' dividido para n, ¿sí? Para el índice, que multiplica a la raíz enésima otra vez de x a la n menos 1. ¿Sí? Entonces ahí ya va a estar un poco más elaborado, no está tan sencillo como el anterior. Y vemos que el que juega un papel súper importante es el índice. En un segundo voy a poner este marcador que yo no veo muy bien. Para seguir y para hacer un ejemplo justo de esto. Entonces ahí ya no tengo raíz cuadrada, otra raíz. Hagamos un ejemplo de esto, ya está como más elaboradito. Entonces aquí yo podría tener pongamos que tengo una f de x igual a la raíz, se me ocurre, quinta de x, ¿no es cierto? Entonces, lo que aquí está variando un poco es ¿cómo es el índice de este radical? Por lo tanto, voy a aplicar esta forma. Ahora aquí esto sería 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, quedaría 1 sobre esto. Entonces, mi f' de x va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Sobre, me dice n, que es el índice, en este caso mi n es 5, que multiplica a la raíz quinta de x elevado a la n menos 1, a la 5 menos 1. Sería esto. Ya operando esta partecita, mi f' de x va a ser igual a 1 sobre 5, raíz quinta, 5 menos 1, 4, de x cuarta. Ustedes pueden dejar expresado de esta manera, o si es que desean aplicar las propiedades de la radicación, esto se puede expresar también de otra forma. Es decir, esto sería lo mismo que tener
f' de x es igual a 1 sobre 5 x elevado a la 4 quintos. Y estaría expresado o con radical o sin radical. Supongamos que yo en la prueba o en el examen digo, demuestre que la derivada de la función es tal y le doy así, es válido, ¿sí? Ustedes tienen que ver qué arreglos matemáticos se puede hacer. Esto vino, o esta parte viene de cuando nosotros teníamos en la dedicación raíz n de a a la m, supongamos, esto era igual a a elevado a la m sobre m. ¿Sí? Esta propiedad apliqué para esta parte, sí. ¿Sí está claro cómo funciona de la raíz? Claro que tiene más. Sí, 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 está claro. Perfecto. Entonces ahí vimos como el caso A, el caso B de los radicales. Vamos a pasar a ver ahora qué pasa con las funciones logarítmicas. ¿Sí? También vamos a encontrar nosotros dentro de esta derivada. Voy a borrar para eso esta parte de acá. Entonces, veamos. Entonces tendría, esta era la 10, ¿cierto? Entonces, como propiedad 10, vamos a hablar ya un poco de lo que son ya los logaritmos o la función logarítmica. En este caso también ya va a haber algunas cuestiones y algunas variaciones dentro de los logaritmos. Vamos a ir viendo cada una de estas. Primero, si yo tengo f de x igual al logaritmo de cualquier base, lo ponemos de una vez. No, si pongamos primero de cualquier base de x. Logaritmo en base a de x. Entonces, en este caso, si ustedes se acuerdan, la base puede ser igual a cualquier número. Para nosotros sacar la derivada de esto, mi f' de esta función sería igual. Igual aquí voy a poner x'. Si se dan cuenta que siempre pongo como un x'. Y todo esto dividido para x por logaritmo natural de mi base. Es decir, para x por logaritmo natural, mi base en este caso ha sido a. Ahora también en este caso nos fijamos que esta de aquí, la x' es 1, ¿cierto? Por lo tanto, la fórmula final de esto sería f' de x igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. Sí, yo puedo aplicar directamente la fórmula de abajo, yo les hago la parte un poco demostrativa de lo que está pasando. En ese sentido, para poner un ejemplo, voy a borrar el ejemplo de acá. Para poner un ejemplo, supongamos que tengo un f de x igual al logaritmo, voy a poner en base 2, ¿no es cierto?, de x. Sí, entonces tengo una base que en este caso ha sido el 2. Mi f' de x para este ejemplo sería, ¿no es cierto?, a1 sobre x, es el argumento, por logaritmo natural de 2. Y ya está. Ahora aquí, como me preguntaban hace rato, ¿el logaritmo natural lo puedo dejar así? Sí, lo puedo dejar así. ¿Puedo expresarlo como saldría el logaritmo? Es decir, si yo ocupo mi calculadora, el valor que me salga, sí, también puedo hacerlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el logaritmo natural de 2 me sale 0,69. Esto también yo lo puedo dejar expresado por el tema de x de 1 sobre 0,69 multiplica a x. ¿Sí? Ahora, si quiero expresarlo, como les decía, el orden de los factores no altera el producto. Si ustedes me dejan esto expresado como 1 sobre x, multiplica 0,69, que es lo que saqué cuando hice el logaritmo, también. Cualquiera de las tres formas de expresar, en este caso, la derivada de esta función, es válida. ¿Sí? Porque lo único que hizo es sacar el logaritmo y después en el denominador, el orden de los factores no altera el producto. Por eso es lo importante de las propiedades que en primero vimos de las diferentes operaciones básicas. ¿Preguntas que tengan sobre esta propiedad o sobre esta parte de la propiedad?
No, Inge. No, No, Inge. ya. Ahora puede pasar otra cosa. También dentro de los logaritmos podemos tener el logaritmo natural, ¿no es cierto? Si se acuerdan que existe el logaritmo natural. Si yo tuviera lo siguiente, o la fórmula de f de x, cuando mi función es logaritmo natural de x. Cuando pongo logaritmo natural quiere decir que su base es el número neperiano, es decir, es la e, por eso es logaritmo de n, logaritmo del número neperiano. En este caso, si yo aplico la formulita, ¿no es cierto? Sería igual, y f' de x va a ser igual, ¿no es cierto?, a x' dividido para x, logaritmo natural de x. Ahora, ¿por qué le puse e? Porque la base de este es el número neperiano, ¿no es cierto? Y por eso le pongo logaritmo natural de l. Aquí va a pasar lo siguiente. Mi x', como ya vimos, es 1. El logaritmo neperiano del número neperiano va a ser 1, ¿no es cierto? Porque tiene la misma base y el mismo argumento. Y en este caso, mi f' del logaritmo natural de x simplemente va a quedar igual a 1 sobre x. Yo puedo aplicar directamente esta fórmula, ¿sí? Lo que hice aquí un poco es la demostración de por qué me quedó la fórmula final. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x siempre va a ser igual a 1 sobre x. Así de sencillo. ¿Tienen tal vez alguna duda de esta última? Que es con el logaritmo. No, Inge, pero puede ser algún ejemplo por si acaso. Es que de este ejemplo es la misma función, porque la x seguiría siendo x. Ahora, si yo le cambio el argumento, y ya tengo que aplicar lo que se conoce como ley de la cadena. Sí, cuando apliquemos ley de la cadena, ahí vamos a volver a ver todas estas y aplicando esta nueva ley que vamos a ver más adelante. Y ahorita estamos haciendo como las básicas. El ejemplo de esta prácticamente es la misma función. Va a encontrar esto. Un logaritmo natural de x siempre va a ser igual a 1 sobre x. Lo que podemos hacer es un ejemplo en donde esté mezclado para que usted vea lo que pasa. ¿Le parece? Para que le vea. Supongamos que tenemos... que hagamos un ejemplo ya mezclando un poco las cosas. Pongamos que mi función o la función que me dan, mi f de x, es igual, pongámosles, a x al cuadrado más logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces yo ahí ya tengo una mezcla de funciones. Primero, como vimos ayer, debo resolver o debo hacerlo más externo, en este caso es la suma. Para mi f' de x, esto va a ser lo mismo que tener x cuadrado prima, ¿no es cierto? Más logaritmo natural de x prima. Y ahí voy aplicando las propiedades que hemos visto. F' de x. Cuando nosotros teníamos un x a la n, baja el n y al n se le resta menos 1. Es decir, baja el 2 por x a la 2 menos 1. Está haciendo paso a paso. Más. Ahora aquí yo tengo mi derivada del logaritmo natural de x. Tengo esto. Entonces la derivada del logaritmo natural de x siempre va a ser 1 sobre x. Más la derivada de esto sería 1 sobre x. Apliqué esta propiedad. ¿Sí? Y ya resolviendo esto me quedaría f' de x es igual a 2 menos 1, 1, ¿cierto? A 2x más 1 sobre x. Y de esa manera ya está derivado. Claro que si yo le pido demuestre, muchas veces cuando ya pido demuestre, saco mínimo y todo. Si solo a veces pido derive, lo que me importa un poco más es esta cuestión, el proceso de derivación. Pero si ven, entonces la derivada del logaritmo natural de x siempre va a ser directo 1 sobre x, nada más. Esa sería como la aplicación de esa formulita. Ahí tal vez quedó más claro. Sí, gracias. Perfecto. Ahora hemos visto prácticamente todas las propiedades ya y todas las funciones que se nos pueden presentar. Todavía no hemos visto con ley de la cadena, entonces son sencillas. Importante también cuando nosotros tenemos estas funciones sencillas,
o para convertirlas en función sencilla con el conocimiento que tienen hasta ahorita, es que ustedes puedan factorar, puedan hacer división de polinomios, puedan aplicar trucos matemáticos para llegar a una cosa sencilla como la que hemos visto. Sí, si todavía no saben la cadena, que ya vamos a ver más adelante, estamos en derivadas sencillas. Entonces, ahorita nos vamos a dedicar un poco más a hacer ejemplos, ¿sí? Ejercicios de este tipo de derivadas. Y el día lunes haríamos ¿cómo es? Haríamos lo que ya es ley de la cadena, para que ustedes vean cómo también esto puede ir como a niveles un poco más complejos y vamos a ver ejercicios de otro estilo aplicando esta ley de la cadena, que ya es como ir sacando las diferentes derivadas dentro de las otras, etcétera. Entonces, eso haríamos el día lunes. Por hoy vamos a hacer como derivadas sencillas, diferentes ejemplos para que ustedes vayan viendo las propiedades que hemos visto hasta ahora, hasta el de logaritmo. ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrar la pizarra para pasar a hacer ejercicios Sí. en esta sección ya de la clase? Perfecto. Entonces, vamos a pasar a hacer solo ejercicios o de derivadas sencillas. Ahora ustedes para el examen prácticamente, porque ya no habría otra prueba, como el día de ayer les decía, el examen sería de mañana en 8, porque es la última ya semana. Entonces, para el examen ustedes sí sería bueno que tengan como un formulario ya todo especificado, o no sé, diferenciado para que sea más fácil que hagan sus derivadas, que a veces en el cuaderno es más difícil hasta que estén buscando y todo. Entonces pueden hacerse un formulario para que tengan a la mano y puedan ir derivando, ¿sí? Igual eso en presenciales siempre se les deja igual sacar los formularios. Entonces vamos a ir haciendo ejemplos, vamos a ir yendo de ejemplos sencillos y después vamos a ir complicando, pero en función de lo que vimos, no más allá de eso. Veamos un primer ejemplo, sencillito. Si tengo f de x estaba timbrando mi teléfono, pero en clase no respondo. Entonces, tenemos este ejercicio. ¿Qué ven ustedes como lo más externo del ejercicio en este caso? La suma. Ya la suma. Entonces, cuando yo tengo una suma, va a ser igual a la suma de sus derivadas. Es decir, mi f' de x, para este caso, va a ser igual a menos 2x al cuadrado prima, ¿no es cierto? Más 3 prima. Después, ¿qué pueden hacer? El exponente. El exponente. Entonces, mi f' de x. Aquí yo tengo algo igual antes del exponente. Tengo una función que es a x cuadrado por una constante. Cuando tengo constante por función, habíamos visto, saco la constante y derivo la función. Es decir, mi constante menos 2 va a multiplicar a x al cuadrado prima. Saqué la constante y voy a derivar la función. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0, ¿no es cierto? Entonces aquí ya se hace 0, por lo tanto yo ya no la bajo. ¿Para qué le voy a poner más 0? Si no es 0 prácticamente, es el vacío. Entonces ha quedado de esta manera. F' de x. Ahora aplicamos lo que nos dijo Daniela, el exponente. Cuando yo tengo un exponente, bajo el exponente y al exponente dentro de la variable le resto. Sería menos 2 bajo el exponente de esta, sería por 2, x a la 2 menos 1, ¿cierto? Ahora solo resuelvo o opero lo que acabo de hacer, f' de x va a ser igual menos por más menos. Sería menos 4, 2 menos 1, 1. Menos 4x ha sido la derivada de x. Facilito. Ahora aquí yo les hago todos los pasos. Si alguien puede hacer directo, es decir, y se da cuenta de una de todo, puede sacar directo. Entonces dice f' de x va a ser igual
A menos 2 por 2 me dice menos 4, 2 menos 1, x, la derivada de 3 es 0. Y se puede hacer en un solo paso. O sea, no es como complejo. Si ustedes pueden hacer toda esta abstracción mentalmente, pueden ponerme directo a esto. Sí. Ahora, si es que no, pueden hacer los pasos, yo no tengo problema, igual les entiendo. ¿Ya? Otro ejemplo, veamos algo más complejo. Pongamos con fracción. Supongamos que yo tengo con rojo, voy a hacer. Supongamos que yo tengo f de x igual 2x cuadrado más 3 dividido para x menos 2. ¿Sí? Si ven, en este caso yo ya tengo una derivada de una división, ¿no es cierto? Que ya vimos el día de ayer. Entonces, el día de ayer nos decía, cuando yo tengo una división, yo voy a tomar como g de x al numerador y el denominador como mi h de x. Y voy a aplicar mi fórmula. Entonces, me decía, mi f' de x para estos casos va a ser igual a g de x', en este caso sería 2x al cuadrado más 3' por h de x sin derivar, h de x es x menos 2 por x menos 2, me decía menos, cuando es división es menos. El numerador o g de x sin derivar, ¿sí? 2x cuadrado más 3 sin derivar, por h de x', por el denominador derivado, x menos 2'. Todo esto en mi fórmula me decía dividido para h de x al cuadrado. Si mi h de x es x menos 2, tendré que poner x menos 2 al cuadrado. Y de esa manera yo apliqué la fórmula que vimos ayer para la división. Como les había dicho el día de ayer, la derivada no termina hasta que desaparezcan las primas. Nosotros, estos símbolos de prima. Por lo tanto, en este caso, f' de x va a ser igual. Y veo, ¿esta qué sería? ¿Una derivada de qué es esa que está en 2x cuadrado más 3'? ¿Qué es eso? ¿Qué operación es? Una suma. Una suma. Por lo tanto, voy a hacerle igual paso a paso. Esto sería lo mismo que 2x al cuadrado prima, ¿no es cierto? Más 3', que sería la derivada de esto. El x menos 2 baja tal cual, porque no le estoy haciendo nada, ¿sí? Dentro de las indicaciones o de lo que yo estoy haciendo, no me dice que haga nada con ese elemento, baja menos. Este también baja tal cual, sería 2x cuadrado más 3. Y este también es prima, y también es una resta, en este caso puedo aplicar lo mismo. Entonces, esto sería lo mismo que tener x' menos 2', cierro, y todo esto dividido para x menos 2 al cuadrado. En el denominador yo tengo un producto, ¿sí? Un producto notable, es decir, yo tengo un binomio al cuadrado con una resta. Entonces, voy a aplicar binomio al cuadrado. Entonces, si yo aplico lo del binomio al cuadrado, va a ser igual al primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por 2, 4, 4x, y más el segundo al cuadrado, más 4. Apliqué productos notables. Ahora voy a ir derivando también estos elementos, porque todavía no desaparece la prima. Mi f' de x va a ser igual. Aquí lo mismo que aplicamos acá, ¿no es cierto? Este 2 baja a multiplicar y me quedaría 4x. 2 menos 1, 1, me quedó 4x. La derivada de la constante siempre es 0. Sería 4x más 0, son 4x, nada más, por x menos 2, voy acá, menos 2x cuadrado más 3, baja tal cual. Vamos a la derivada de acá, la derivada de la constante. ¿No? Y todo esto dividido para x cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? Si ven ustedes, cada vez se ha ido simplificando más. Ahorita ya no tengo las
primas en ninguna parte. Lo único que me queda a mí hacer es ya operaciones algebraicas sencillas que ya aprendieron en primero, es decir, distributiva, eliminar paréntesis y reducción de términos.